Y en esta noche, hermanos, vamos a continuar el tema que venimos viendo, la alabanza y adoración que agrada a Dios. Y el miércoles pasado estuvimos viendo la importancia de poder pararnos firmes en una experiencia personal en cuanto a que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, de que ya no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos en este mundo, ya no somos de aquí y somos seres celestiales. Por medio de Jesucristo tenemos una nueva creación y esa nueva creación es justamente la vida de Cristo en nosotros, que adora y alaba a Dios conforme a la voluntad de Dios. Como el mismo Señor dijo, el enemigo no tenía nada en él, sino que él directamente estaba tan santificado, purificado, que podía ofrecer un sacrificio, y lo hizo aún en la cruz del Calvario, derramando su sangre, ¿no? Su propia vida. Y bueno, así también la palabra nos anima, y estuvimos considerando en el libro de Éxodo, y allí es donde vamos a retomar en esta noche, Éxodo capítulo 3. Y como habíamos visto y como sabemos, el libro de Éxodo es paralelo a Romanos. El Éxodo saliendo, podemos decir, de la tierra de Egipto. Aquí en este libro vemos el llamamiento de Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 3 para simplemente recordar que Dios se le presentó a Moisés con un propósito: sacar a su pueblo de Egipto, porque Dios tenía un propósito especial con Israel. Y así con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito especial y nos quiere ir sacando. Cuando Dios levanta a un líder, en este caso vemos a Moisés, el propósito, uno de los propósitos será sacar al pueblo de los principios que dominan al mundo. Ese va a ser desarraigar todo aquello que viene justamente en la vieja creación. Y como vimos, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo el versículo 18 de Éxodo capítulo 3. Una de las particularidades dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Este es el propósito de Dios, la forma. Esto que encontramos aquí fue lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que decir. Y hasta el día de hoy Dios nos habla de la misma manera. La forma de alabanza y adoración es saliendo de Egipto. Y dice: iremos ahora camino de 3 días. Y así cuando vemos la iglesia, cuando fue conformada, hace poco estuvimos viendo el libro de los Hechos, vimos que en su inicio había una unidad. Y la palabra eclesia es sacados, o sea, eclesia, sacados de. Y nosotros fuimos sacados, primeramente, del sistema religioso de este mundo. Y hemos sido sacados de la lista de condenados, y ahora estamos en la lista de los salvos por la sangre preciosa de Jesucristo. Y como congregación, justamente Dios quiere que también podamos alabarle y adorarle conforme a su voluntad. Una de las particularidades en Egipto, ¿cuál era? Era la idolatría. Había ídolos y adoración constante a muchos dioses. Bueno, así también en lo natural, si miramos este mundo, adora
imágenes. Y también tienen principios. Por ejemplo, un dicho muy común, dicen: todas las religiones conducen ¿a quién? A Dios. Error. Y todas las formas de adorar son buenas. Total, el deseo la intención es buena, pero encontramos de que Dios nos enseña por medio de su palabra que no es así. Y vamos a ver un poquito ahora en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Habíamos visto que 30 años después el apóstol Pablo tuvo que escribir que ya ninguno tenía el mismo sentir, que ya ninguno buscaba el bienestar de los demás o lo que es de Dios, sino que buscaba su propio bienestar. ¿Y por qué muchas veces llega esto justamente a las congregaciones? Porque esto llega a veces a nuestra vida. Y vamos a ver justamente en el libro de Colosenses, capítulo 2, y el versículo 8 en adelante. Vamos a leer en el versículo 6 para dar mayor interpretación. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por la fe, escuchamos la palabra de Dios y nuestro accionar y nuestro mover, primeramente creemos en la palabra, en la enseñanza, y luego empezamos a movernos por la fe. Pero ¿qué ha ocurrido? Lamentablemente en el transcurso de los siglos, ha pasado lo que dice el versículo 8 de este mismo capítulo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias y asambleas se ha perdido la esencia de la fe y se ha empezado a cambiar. Y como vemos aquí, dice el primer punto, filosofías, cosas del mundo. Y dice huecas sutilezas. Cuando recordamos el armamento que traía el gigante Goliat, la espada, la lanza y la jabalina. Este último es la sutileza, algo que ingresa, una pequeña enseñanza o algo que justamente no tiene nada que ver con la fe. Y esta sutileza podemos tomar hoy en día, y un ejemplo es la psicología. Hoy, si vemos, está llena, lamentablemente, las iglesias llenas de psicología, de enseñanza que tienen que ver con psicología. Sanidad interior y cuántas cosas se predican, y aún dentro del mensaje, lamentablemente, muchos han sido contaminados por causa de esto. Por eso que la alabanza y adoración que agrada a Dios tiene que estar libre y limpia de estas cosas. Tiene que ser algo espiritual. ¿Qué más? Dice que está según las tradiciones de los hombres. Se ha introducido mucho con la finalidad de agradar a las personas. Tradiciones que no tienen nada que ver con la fe. Inclusive vemos que hay festejos que no tienen nada que ver. Vemos a veces hasta en los lugares algún arbolito de Navidad y festejos como Navidad y tantas cosas que no están conforme a la palabra de Dios y que ya hemos aprendido, hemos visto que tiene que ver con el paganismo y tiene que ver más con el satanismo que con el cristianismo. Y eso es algo importante porque queremos alabar y adorar a Dios conforme a su voluntad. Y aquí vemos de que ha entrado esto y dice: y conforme a los rudimentos del mundo. Hay principios mundanales que lamentablemente han contaminado la enseñanza y la alabanza y la adoración. Vamos a ver en Judas,
brevemente, estamos viviendo un tiempo final y este libro que justamente está antes de Apocalipsis ya nos habla acerca de esto. Judas, en el versículo 17, aquí es muy clara la palabra de Dios en cuanto a esto. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El que puede guardarnos es nuestro mismo Señor Jesucristo. Pero qué importante, aquí vemos el cuadro, este postrer tiempo, tiempo final. Dice que va a haber burladores que andarán según sus malvados corazones o sus malvados deseos. Y estos son los que causan divisiones, los sensuales. Esto también se ha introducido muchísimo, la sensualidad. Como vemos en Colosenses, se replica y ahora vemos, dice, no tienen al Espíritu. La importancia también de ver de que hay muchos que no han recibido a Cristo y hoy están en la iglesia diciendo hermano, hermano, y otros también, sin ser guiados por el Espíritu Santo, llevan adelante muchas cosas. Y dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Señor justamente nos proveyó de todo el equipamiento para que podamos ser, como dice el versículo 21, conservados en el amor de Dios. Dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que Dios tiene un propósito y si nosotros le amamos, Él nos va a preservar. Él va a preparar nuestro corazón, nuestra vida, nos va a dar una sana enseñanza para que nosotros podamos crecer, desarrollarnos y sobre todo, dice a algunos que dudan, convencerlos. Podemos también predicar no solamente desde un púlpito, sino en el lugar donde nos movemos, y Dios va a estar obrando. Así que encontramos esto y vamos a volver nuevamente al libro de Éxodo, y esta vez vamos a ir al capítulo 5, que aquí fue donde estuvimos viendo un poquito. Éxodo capítulo 5, nosotros habíamos leído desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ir salteando para aprovechar mejor el tiempo. Dice el versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Aquí vemos el planteo delante de Faraón. Y así hasta el día de hoy, los fieles debemos también proclamar delante del enemigo que queremos alabar y adorar
con una alabanza y adoración que agrada a Dios. Y el enemigo, como vemos en este cuadro, sigue hasta el día de hoy. Vemos que Israel estaba bajo el poder del enemigo, porque estaba en Egipto, siendo ellos esclavos. Y dijo así Faraón: de aquí en adelante, el versículo 7, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ellas y no atiendan a palabras mentirosas. Hasta el día de hoy la actitud del enemigo es la misma, la oposición a lo verdadero. Y como vemos aquí en este cuadro, ¿qué es lo que le molesta al enemigo? Dice: están ociosos, dice el versículo 8. Por eso levantan la voz. ¿Y para qué el fiel está ocioso? Para todo aquello con que el enemigo quiera contaminar nuestra vida. Para eso está ocioso. Por eso que el enemigo se enoja y se levanta. Y levantamos la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, como Él realmente anhela, como Él quiere, como Él se lo merece. Y la obra del enemigo: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ellas. Y vamos a ver un cuadro solamente en esta noche, en el libro de Lucas. Yo creo que en este pasaje de Lucas, muy conocido, en el capítulo 10, todos nos vamos a ver reflejados de una u otra manera. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué cuadro que encontramos aquí tan gráfico. El Señor entró y dice que Marta le recibió en su casa. Pero esto habla de creyentes que reciben al Señor. Y habla de nuestros cuadros. Y podemos tener dos actitudes ante la presencia del Señor. ¿Cuántas veces me ha pasado de que he estado en la casa de Dios y estar pensando: mañana tengo que hacer tal tarea, pensando, cerré bien la puerta de casa, y cómo el enemigo nos lleva justamente a que nosotros nos ocupemos de tantas cosas? A veces estamos tan sobrecargados de tareas que no podemos escuchar la palabra de Dios. Y esto habla también de tener una disposición. Como sabemos, Dios es Dios de orden. Qué importante que podamos ordenar también nuestro tiempo. Porque así como el Señor enseñó cuando le dijeron acerca del pago del tributo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sabemos que tenemos una vida terrenal, que si tenemos que trabajar debemos hacerlo y corresponde para un buen testimonio, y aparte porque tenemos también necesidades y queremos ser colaboradores también de la obra de Dios. Así que tenemos
obligaciones como personas, pero también cuánto tiempo muchas veces destinamos a ocuparnos en cosas que realmente no son de edificación para nuestra vida espiritual. Y cuántas veces no disponemos de un tiempo para Dios. Porque justamente el enemigo quiere que nos ocupemos constantemente en todas estas otras cosas que justamente no nos llevan a la alabanza y a la adoración a Dios. Por eso que desde nuestro lugar donde nosotros nos movemos, ya sea nuestro hogar, en el lugar donde nos movemos, nosotros podemos cultivar esta vida de alabanza, de adoración, de consagración. ¿Cuántas veces por estar ocupado en otras cosas no podemos consagrar nuestra vida para luego rendirle al Señor la alabanza y adoración de vida? Y esto realmente hasta el día de hoy, mire que encontramos en Éxodo, pero vamos a ver un poquito aquí en Romanos, capítulo 12. Como sabemos, Romanos es paralelo, así que vamos a ver qué recomendación nos va a dar el apóstol Pablo. Dice Romanos capítulo 12, y vamos a dar lectura a partir del versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nos encontramos aquí, en este cuadro, como dice el versículo 1, que presentemos, dice, nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces encontramos de que tenemos que congregar y muchas veces nuestro cuerpo dice que no quiere? Y bueno, esto es importante de poder presentarnos. Y nuevamente dice que no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos, dice la versión internacional, que no nos conformemos, porque como estábamos viendo, hay muchos principios mundanales, a veces, y lo digo por experiencia, por causa de querer ganar más dinero, he cambiado lo espiritual, pero doy gracias a Dios de que podemos tomar una decisión de fe, de poner en valoración, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Poder cumplir con nuestras tareas terrenales, pero cuánto más poder cumplir con nuestro Dios en cuanto a presentarnos. A veces es simplemente una actitud, porque Dios ve el corazón y Él nos va dando la fuerza y la capacidad para ir venciendo. Justamente cantábamos que el Señor nos va a dar victoria, no seremos vencidos nunca más. Y es una lucha día a día, momento a momento. Y aquí la palabra de gracia nos enseña, queremos presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es nuestro culto racional, todos los días, tener ese momento, ese lugar donde podemos orar, donde podemos escudriñar su palabra, donde podemos alabarle, tener ese momento especial para el Señor. Así como dedicamos para nuestras tareas, poder dedicar desde nuestro hogar al Señor. Y cuando venimos aquí al culto, qué hermoso cuando tenemos un pequeño fueguito, por más mínimo que sea, ya traemos a la casa del Señor.
y nos juntamos todo y alabamos, y ahí se enciende el fuego rápidamente, porque el fuego de Dios ya viene encendido en nuestros corazones. Y eso atribuye a que el culto justamente pueda ser mayormente de bendición, puede haber un derramamiento del Espíritu Santo, donde nuestros corazones puedan estar preparados para recibir su palabra, los oídos atentos, sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios y nos agarra ese sueño por causa de que muchas veces no estamos ejercitados para oír la palabra? Y bueno, qué hermoso cuando podemos disponernos. Y si hay unidad en el espíritu, el enemigo va a huir. Porque eso también es un síntoma y un símbolo de la alabanza. Una alabanza genuina que es del espíritu, de la nueva creación, guiado por el Espíritu Santo, llenos por la palabra, va a hacer que el enemigo huya. Y así va a huir no solamente aquí en la congregación, sino en nuestro hogar. ¿Cuántas veces el enemigo hace un montón de cosas en nuestros hogares y lamentablemente nos encuentra en un estado de debilidad espiritual? Bueno, el Señor nos llama hoy a que salgamos de este sistema mundanal y para que podamos pasar y experimentar justamente el versículo 2. Y esta es la palabra clave. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta renovación de nuestro entendimiento y esta transformación se produce a medida que nosotros nos vamos rindiendo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Oímos su palabra, creemos y vamos obedeciendo con pasos de fe. Y Dios empieza a transformar nuestra vida. Y empezamos a ver como Él ve. Y vamos a sacarle provecho porque dice para que comprobéis. Creo que la versión más antigua dice para que experimentéis cuál sea la buena, pues ahí está, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque muchas veces no podemos experimentar el vivir de fe o el vivir en el Espíritu, porque justamente no disponemos nuestra vida para consagrarnos al Señor. Así que aquí vemos cómo este principio satánico va a venir, con tareas, con un montón de cosas, pero bueno, nosotros por medio de la fe podemos refrenar muchas veces. Es una decisión personal y es de fe. Vamos a volver nuevamente al libro de Éxodo, capítulo 5, y vamos a ver ahora otro aspecto. Y nos vamos a centrar en el versículo 3. Recordemos que aquí ya se están presentando delante del faraón. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. La forma de Dios no cambia. Camino de 3 días. ¿Y de qué nos habla este camino de 3 días? Justamente nos habla de que queremos, como dijeron ellos, queremos ofrecer sacrificio a Jehová, pero un sacrificio a Dios espiritual. Porque estos 3 días hablan de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos habla del andar en la nueva vida. Y cuando andamos en la nueva vida que está en nosotros levanta la voz y quiere ofrecer ese sacrificio de alabanza y adoración que agrada a nuestro Padre Celestial, que llena su trono de alabanza y adoración. Y vamos a ver en Colosenses capítulo 3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Colosenses capítulo 3.
nos habla acerca de estos 3 días, Colosenses capítulo 3, y damos lectura a partir del versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermoso y tan clara la palabra de Dios. Si habemos ya resucitado con Cristo, ya en provisión, dice Efesios, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Así que en provisión estamos allí. Ahora lo que la palabra nos lleva es a ver nuestro estado en este momento. ¿Dónde estamos? Muchas veces nuestra vida es de sub y baja, porque tenemos una vieja creación que busca solamente las cosas terrenales. Y entonces allí viene el conflicto interior que tenemos cada día que nos levantamos o en cada decisión que vamos a tomar. Y vemos aquí que poner la mira en las cosas de arriba. Por eso cuando comenzamos este estudio hablamos de dónde nos posicionamos. Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria es la patria celestial. Entonces debemos buscar lo celestial. Ahora el apóstol Pablo, conociendo esto, teniendo la revelación por parte del Espíritu Santo, nos da en este sentido una forma por la cual nosotros podemos vencer y ir creciendo. Dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. A medida que nosotros vamos experimentando la vida espiritual y vamos creciendo, la gloria venidera va a ser mayor sobre nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo aquí nos muestra cuál es el deseo de Dios, que todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como sabemos, esto no es de un día para el otro, es un proceso que se va produciendo en nuestro interior. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que es una decisión personal y podemos presentarnos en este día, y el apóstol dice, haced morir. Y hoy vamos a ver, como recién estábamos considerando y hablamos de crecimiento espiritual, vamos a ver que hay ciertas situaciones y circunstancias en nuestra vida que, como recién decía, vamos a ir experimentando a medida que crezcamos espiritualmente. Y vamos a ver un cuadro en el libro de Jueces. Usted en su casa, si quiere, puede leer Jueces a partir del capítulo 6. Habla acerca de que Madián había invadido a Israel después de que ellos hicieran lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo único que vamos a leer del capítulo 6 va a ser el versículo 3
Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos 3 pueblos que vinieron contra Israel. Y estos 3 pueblos representan justamente 3 enemigos nuestros. Madián, significado de Madián es contienda con mi hermano. Y habla de la contienda. Justamente el apóstol Pablo hablaba de que no prevalezca estas cosas en nosotros. Pero también dice que venían los amalecitas. Y Amalec es un tipo de la carne. Así que ahí vamos viendo el cuadro. Y los hijos del oriente, podemos decir la fuerza espiritual satánica acompañando también a esto. Así que el enemigo está muy interesado. ¿Con qué fin? De empobrecer nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice que es necesario poder hacer morir lo terrenal en nosotros. Y vamos a ver aquí en el Jueces capítulo 8 y nos vamos a centrar en el versículo 11, porque habla, usted puede leer el 6, el 7 y el 8 y va a ver la obra que Dios hizo y puede sacar muchísima enseñanza, pero nosotros vamos a centrarnos en el versículo 11 en adelante. Dice así, subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova. Qué significativo, aquí vamos a ver a un vencedor, a un creyente que Dios levantó y vemos por dónde él transitaba. Su camino, ¿cómo es? Subiendo, un camino de elevación. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y cuando empezamos a caminar por la fe en la nueva vida, nuestro camino es ascendente. ¿Y por dónde transitaba? Dice, por el camino de los que habitaban en tiendas. Como vimos al principio, ¿quién habitó en tiendas siendo peregrino y extranjero? Abraham. Así que venía aquí Gedeón por este camino. Dice, y atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Y ahí vemos, después podemos seguir, pero vamos a ver en el versículo 18, vemos que Gedeón captura a estos 2 reyes de Madián, o sea, obtiene una victoria, los captura. ¿Y qué hace? Versículo 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y aquí encontramos la victoria. Lo obtiene él, captura a estos reyes y podemos captura a los reyes de Madián y sabemos que venían organizados con los amalecitas y bueno, ya los tiene en su poder porque él transitaba por el camino de los peregrinos y extranjeros. Y cuando los tiene, les pregunta, ¿cómo eran aquellos a los cuales estos reyes habían matado? Y la respuesta es, dice, eran como vos. Y no tuvieron misericordia. Dice que el versículo 19, les dijo, mis hermanos eran hijo de mi madre. Cuando entendemos el daño que causa justamente la carne sin ser juzgada,
Vemos cuántos ejemplos de hermanos que lamentablemente perdieron su consagración, por ahí fueron cortados antes por causa de no juzgar a la carne, por causa de no juzgar estas tendencias terrenales. ¿Y qué va a acontecer? Dice el versículo 20, y este es muy interesante para que consideremos en esta noche. Y dijo Gedeón a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna. ¿Qué cuadro encontramos aquí? Y tenemos enseñanza para nuestras vidas. Nuestro caminar y nuestro andar en el Señor es progresivo y no todos tenemos el mismo grado de crecimiento. De esto está hablando la palabra. Entonces, aquí vemos que Gedeón sí tuvo el crecimiento, el desarrollo espiritual para matar a esos dos reyes. Pero su hijo, dice su primogénito, dice la versión internacional, que la tenemos, dice: pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. ¿Y esto de qué nos habla? Cuando hay un creyente que es niño todavía, nuevo, no se le puede decir, bueno, hay que juzgar de una algo tan grande, porque no va a poder. ¿Qué va a producir? El miedo. Sino que es progresivo. Por eso que es importante la guía del Espíritu Santo a la hora de que tanto los pastores, predicadores, podamos en cierta manera, cuando hablar a alguien, aconsejarle, conforme también al crecimiento y madurez espiritual. Porque no pudo sacar su espada, Y esto es un cuadro también de lo importante. Cuando vemos, ya nuestra hora está avanzando, 1 Corintios capítulo 3, simplemente vemos que hay 3 tipos de creyentes. Hay creyentes espirituales, creyentes niños y hay creyentes carnales. Y ese es el último cuadro que vamos a ver hoy. Aquí vemos a un espiritual, a un creyente niño que todavía debe crecer, y quizás si es nuestro cuadro, que todavía no tenemos la fuerza y la capacidad para sacar nuestra espada y juzgar, vamos a seguir buscando de Dios para que nos dé el crecimiento y la madurez espiritual para poder juzgar. Y vamos a ver ahora, por último, y ya para finalizar, 1 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Aquí vamos a ver también 2 cuadros, así como el que vimos recién. Primera de Samuel 15, y vamos a leer el versículo 7, y dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí vemos un rey que, como vemos, era un varón de guerra, tenía la fuerza, la capacidad. En los versículos anteriores vemos que Dios le envía a destruir todo Amalec.
Así como el apóstol Pablo, vemos en Colosenses, dice hacer morir lo terrenal. Bueno, no quede nada. Bueno, así también pasó con él. Pero él, dice, perdonó a lo mejor, dice. ¿Y qué más? Dice el versículo 9. Y perdonaron a Agag. Agag era el rey de Amalek. Y aquí vemos qué aconteció. Que él lamentablemente perdió su privilegio delante de Dios porque fue desechado. Usted puede leer todo el capítulo y después vemos el final. Pero vamos a ver qué actitud tuvo Samuel en este mismo cuadro que habla del tipo del creyente espiritual. Saúl, como sabemos, es tipo del creyente carnal. Tiene la posibilidad, tiene la fuerza, es enviado por Dios, pero no obedece conforme a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver, aquí Samuel en el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag era el rey de los amalecitas. Su significado es muy interesante. Significa yo dominaré o yo me enseñorearé. Y así es la vieja creación. Quiere tomar dominio sobre nuestra vida. Cuántas tendencias en nuestra vida por no haber sido juzgada cuando el Señor nos dio el poder y la capacidad empiezan a señorear y no nos dejan justamente ofrecer un sacrificio de alabanza y adoración. Y aquí vemos a Samuel, ¿qué actitud va a tener él con este rey? Versículo 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así también, qué hermosa actitud podemos tener cada uno de nosotros. Delante de Jehová lo mató. Y qué hermoso cuando nosotros presentamos a Dios aquello lo cual vemos que es un pesar para nosotros. Una tendencia, una manifestación de nuestra carne, presentarlo delante de Dios. Y por medio de la palabra de Dios también cortar en pedazos. Y vemos el resultado. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá. Ese es su lugar de habitación. Ramá significa la altura. Y nos habla de que espiritualmente se elevó muchísimo más. ¿Para qué? Para alabar y adorar a Dios. Así que bueno, dejo también para aquellos que toman nota, ya que nuestra hora ha avanzado, o vamos a finalizar con ya por último. En el libro de Josué, en el capítulo 7, Josué capítulo 7, vemos el pecado de Acán. Por causa de que Acán pecó, todo el pueblo de Israel tuvo que ser detenido en su conquista de Canaán. Por eso que es importante que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar y también podamos ocupar el lugar que Dios nos dio y juzgar, porque también eso, como vemos, se manifiesta y lamentablemente atrasa la obra de Dios congregacional. Y este pecado que cometió Acán, usted puede leer todo el capítulo, vemos de que Dios le dio unas instrucciones a Josué para llegar a donde estaba el problema. Y vamos a leer simplemente el versículo 19. Y con este vamos a finalizar. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así
y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote tomé. Y aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Una de las cosas que no pudo hacer Acán fue dar gloria a Dios. El pecado impide la alabanza y la adoración en nuestra vida. Porque cuando Josué le dijo, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, él no pudo alabar a Dios. Y eso ocurre también en nuestra vida. Y muy interesante, ¿dónde dejó lo que había tomado? Dice que estaba bajo tierra, en medio de su tienda. Las cosas terrenales, todo lo que tiene que ver con el viejo hombre, es terrenal de este mundo, y si está fuera de la voluntad de Dios, va a traer tropiezo nomás a nuestra vida. Que el Señor les bendiga, hasta el próximo miércoles.